¿Qué tal? Una vez más y con un video nuevo. En este caso vamos a continuar igual el mismo tema, que es el diseño de una receta, pero vamos a hablar sobre cómo elegir el lúpulo, los factores que influyen para elegir un lúpulo, y no solo eso, sino qué cantidad y cómo usarlo. Eh, en este caso, bueno, ya lo hemos platicado en diversos videos, el lúpulo principalmente nos va a aportar amargor. Esto se puede predecir con una fórmula para calcular la cantidad de IBUs. Es la forma en la que medimos el amargor por IBUs, y esto se puede realizar con cualquier lúpulo. Hablar de que tenemos una gran cantidad y tipos de lúpulo que se clasifican por zona geográfica, y que se clasifican, bueno, que tienen diferentes nombres de acuerdo a las propiedades y aromas que aporta cada uno de ellos. Hay estilos de cerveza que están muy ligados, muy casados con determinado tipo de lúpulo, y hay otros estilos que pueden ser muy generales, podría ser cualquier o diversos tipos de lúpulo. Hay algunos que tienen, hay lúpulos que tienen aromas tan específicos que también están ligados con tipos de cerveza muy específicos. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? Principalmente en las guías de estilos como en la BJCP. Esto también ya lo hablamos al inicio del curso. Ahí podemos darnos cuenta de qué tipo de aroma esperamos en un estilo y de qué cantidad de amargor necesitamos. Y en la guía pues viene todo. Entonces, ¿qué nos aporta el lúpulo? Sin duda alguna, la cantidad de IBUs. ¿Cuánto amargor vamos a aportar? Los aromas. Yo te mencionaba en el ejemplo más común que siempre utilizo, una IPA que puede tener la misma cantidad de amargor. Si fuese una IPA americana, requiere aromas propios de lúpulos americanos, de frutas exóticas, de cítricos más intensos. Una IPA con la misma cantidad de IBUs o el mismo amargor, pero que si es clasificada como una IPA de origen británico, requiere o necesita otro perfil aromático, un poco más floral, un poco más herbal o terroso, a diferencia de los lúpulos que son de Norteamérica. Entonces, los aromas sin duda alguna pueden ser partícipes de un solo estilo en específico o definir ciertos estilos. Y bueno, pues la región del lúpulo pues va ligada también, ¿no? A región o tipos de aromas. Entonces, si hablamos de estilos americanos, requieren lúpulos americanos. Si hablamos de estilos británicos, requieren sus propios lúpulos con sus propios aromas. Cervezas que son, no sé, de Alemania requiere tipos de lúpulo que son de esa región. Entonces, ahí en función de ello vamos a ir eligiendo el lúpulo por aromas, que muchas veces van ligadas a una región en específico, a un tipo de lúpulo en específico, y principalmente por amargor a aportar. Te voy a mencionar solo algunos de los lúpulos. La verdad es que tomé solo muy poquitos ejemplos, porque, pues bueno, la parte más importante es que te voy a compartir un listado completo de lúpulos o lúpulos muy comerciales que nos hablan sobre el tipo de región, los aromas importantes que aporta, los principales aromas, la cantidad de alfa ácidos que puede aportar dependiendo el tipo de lúpulo. Recuerda, también ya lo vimos en un video anterior, de repaso, los alfa-ácidos son esas moléculas que nos dan el amargor, pero que cada tipo de lúpulo tiene una cantidad distinta. Lúpulos que tienen menor cantidad de alfa-ácidos también aportan menor cantidad de amargor. Y bueno, pues, se puede dar mayor amargor si le proporcionas una mayor cantidad de lúpulo, a diferencia de lúpulos que tienen una gran cantidad de alfa-ácidos, que para dar la misma cantidad de amargor requieren menor cantidad de lúpulo. Entonces, el amargor o IBUs se puede dar con cualquier lúpulo, pero tienes que jugar con la cantidad y con los tiempos de isomerización, que también ya se mencionó en videos anteriores. El lúpulo necesita estar en temperaturas de ebullición para que esos alfa-ácidos puedan isomerizarse, es decir, cambiar su molécula a algo que sea soluble en agua. De lo contrario, los alfa-ácidos son una molécula hidrofóbica que no puede disolverse en agua
si es que previamente no se isomeriza, si es que previamente no se lleva a ebullición. Por eso el lúpulo es indispensable agregarlo en etapas de ebullición, y entre más tiempo esté hirviendo, mayor isomerización y mayor amargor aporta. Pero, pues bueno, lo vamos a ver más adelante y lo hemos platicado. Entre más tiempo, más amargor, pero menos aromas, porque los aromas se evaporan. Entonces ahí juega un papel ahí de equilibrio entre más amargor, menos aroma, menos tiempo de hervor, menos amargor y más aroma. Juega un equilibrio ahí. Por eso es que mínimo se debe de agregar en 2 etapas diferentes cada lúpulo. Pero bueno, mira, hay un lúpulo llamado Cascade, que es importante porque es el que da el perfil aromático o característico de una American Pale Ale o incluso de una IPA. Obviamente en la IPA juegan aromas todavía de mayor cantidad de lúpulos, pero tiene un aroma característico de los estilos norteamericanos. Un aroma especiado, cítrico, floral, que puede tener un aroma, un flavor a toronja, nos puede recordar la toronja, y que bueno, puede principalmente ser utilizado para aroma. Recuerda que los lúpulos que tienen menor cantidad de alfácidos tienen perfiles aromáticos más intensos, por lo tanto se utilizan más para aromatizar. Y lúpulos que tienen una mayor proporción de alfácidos, por lo regular tienen perfiles aromáticos más sutiles, menos intensos, y por lo tanto son destinados más para el amargor. Así también juega esa conversión, aunque no son reglas estrictas. Entonces, este en específico, por tener de 4, 5 a 7, dependiendo pues el año, el fabricante, la cosecha, en fin, pues la cantidad de alfácidos va cambiando. ¿Dónde vienen esas cantidades? Justo en cada uno de los empaques, porque cada cosecha puede tener cantidad de alfácidos distinta, y el fabricante es el que está obligado a decirnos ese lote en específico cuántos alfácidos tiene. Cascade lo puse porque es el característico de aromas que nos recuerdan a estilos americanos. ¿Cuál? Pues principalmente American Pale Ale. Un característico para, por ejemplo, los estilos de República Checa es el lúpulo Saaz, que también puede ser utilizado en algunos estilos de cervezas de Alemania. Este lúpulo es de origen de República Checa y es característico porque le da el aroma que tienen las Pilsner. Ese aroma que es un poco más especiado y terroso, que casi no nos recuerda a algo cítrico, en realidad más bien es más especiado, ligeramente especiado y terroso, ligeramente herbal, pero que casi no tiene aromas frutales, casi no tiene aromas ni florales siquiera tampoco. En fin, son aromas característicos que definen mucho el perfil aromático de una Pilsner. Tiene una muy baja cantidad de alfa ácidos, sin embargo puede ser utilizado tanto para aromatizar como para amargor. Y bueno, pues lo pongo como referencia. Insisto, hay una gran variedad, más de 100 tipos de lúpulo distintos, con sus distintas variables cada uno de estos estilos, o tipos, perdón, de lúpulo. Y bueno, es importante mejor tener un listado. Insisto, pongo aquí los más característicos y posiblemente me estén faltando. Hablar de más representativos, pues sería un listado enorme. Solo estoy poniendo algunos de los principales. Hay otro llamado Chinook. Lo pongo para hacer diferencia. También da características de cervezas o estilos norteamericanos, pero que tiene de 12 a 14% de alfácidos, dependiendo, insisto, el lote, el año, la cosecha que se tenga. Por la cantidad de alfácidos va más destinado hacia aportar amargor, casi no tanto el aroma, aunque sí también se podría, ¿vale? Es un lúpulo multipropósito, quiere decir que se puede utilizar tanto para amargor como aroma, aunque insisto, todos los lúpulos son multipropósitos. Algunos más usados comúnmente para algún propósito en específico, aroma o amargor, pero no exclusivos para ninguno de ellos, ¿vale? Entonces puede utilizarse para aroma, para amargor, es multipropósito, es adecuado para distintos estilos de cerveza, tiene particulares notas especiadas o resinosas que nos recuerden algo como tipo bosque, como árboles, como a pino, a pomelo, y amargores limpios para la cerveza. Es más, insisto, para
amargor, aunque sus aromas que aporta son herbales, pináceos, resinosos, como te menciono, florales, casi nada cítrico ni frutal. Entonces, el perfil aromático va cambiando. Eka Golding, lúpulo característico de estilos británicos. ¿Vale? Es el característico de esos lúpulos o de esas cervezas o estilos ingleses. Es el clásico lúpulo inglés suave, un aroma especiado, un sabor muy refinado, o sea, un aroma un aroma y un amargor sutil, que dice aquí, me gustó esta parte porque dice es insustituible para hacer una buena IPA o bitter inglesa para definir una buena IPA, para definir una pale ale, una bitter que sea de origen inglés. Es indispensable poner este lúpulo porque es característico su perfil aromático para esos estilos. Si yo le pusiera un Eka Golding a una American Pale Ale y digo que es de perfil americano, estaría totalmente equivocado. Cualquier juez o en cualquier competencia me dirían que no encaja en el perfil por la parte aromática, aunque los IBUs cumplan, aunque todo de lo demás cumpla. Entonces, insisto, va ligado a veces los insumos, en este caso el lúpulo, muy característico, va ligado a veces a la región del estilo al que quiero reproducir. Cuando tú fabricas o diseñas un estilo nuevo que no tiene nada que ver con lo de las guías, tú tienes la libertad de crear como tú gustes. Algo que no venga en guías, que no exista, tú estás con la libertad de crearlo. Claro, no podrías decir o bautizarlo como ningún otro estilo que ya exista. Pero cuando sigues tal cual algo que ya está en una guía y además tal vez lo metas a alguna competencia, estás obligado a cumplir con los parámetros que ahí dicen. Y bueno, los lúpulos y del lugar y la región son indispensables. Alfa ácidos de 2 a 6, así que es muy importante que también estén o se encuentren en la etapa de aroma, aunque puede ser multipropósito. Pero bueno, por la cantidad de alfa ácidos puede ser muy utilizado en la parte aromática, que no hierva tanto para que se agreguen las etapas finales del hervor y los aromas se mantengan. Como te mencioné hace un momento, yo en la plataforma te compartiré un archivo en el cual tú podrás ver un listado enorme de lúpulos, están por orden alfabético, tiene los alfa-ácidos en promedio que pueden tener, que insisto, esto se tiene que ir anotando cada que se compra un lúpulo. Si tú compras la bolsa completa, que muchas veces vienen por libras, pues ahí mismo el fabricante te lo coloca. Si lo compras ya cuando está dividido por onzas, el distribuidor está obligado, de hecho, a poner ahí, muchas veces ya lo hacen con etiquetas, la cantidad de alfácidos, porque eso nos sirve para los cálculos de los IBUs. También en esta tablita nos dice por qué otro lúpulo podemos sustituirlo que tenga perfil aromático muy parecido y qué aromas podemos encontrar en cada uno de estos lúpulos para saber el perfil aromático, porque esto complementa todo lo que un estilo de cerveza pudiera tener en cuanto al perfil aromático. Recuerda que el perfil aromático se compone por las notas, pues obviamente la malta, las notas que aporta el lúpulo, aquí es lo que estamos mencionando, las notas que pueden venir de la parte fermentativa y lo que yo te mencionaba, muchas veces pues si tiene algún adjunto, se complementa también justo con la parte de los adjuntos, el perfil aromático. De lo contrario, lúpulo y maltas es donde se juega el mayor aporte y la parte fermentativa, ¿no? Los ésteres frutales que se pueden generar a partir de la fermentación. Entonces, el lúpulo pues, es importantísimo en la parte aromática. La cantidad de IBU se puede calcular. Se puede hacer un cálculo previo para saber justo cuánto le agrego. Entonces, tú puedes definir, yo quiero una cerveza que tenga 30 IBUs. A partir de ahí tú vas seleccionando cuánto necesitas de lúpulo y en qué etapas. Entonces, para saber ello se requiere la cantidad de alfácidos que tiene justo ese tipo de lúpulo. Aquí hablo del Cascade, pues de una marca que es igual muy comercial.
Y por ejemplo aquí el fabricante lo dice, de alfa ácido son 6.9. De ahí es donde se toma el cálculo. La fórmula para calcular los IBUs solo te piden que coloques alfa ácidos. Hay otro que se llama beta ácido, pues sí, beta ácidos, pero ese cálculo, por ejemplo, aquí me dice que 6.7, ese no me sirve. Para la fórmula por lo menos no. Realmente los IBUs solo dependen de los alfa ácidos, que al final es una molécula que directamente nos da el amargor cuando es isomerizada, un amargor fino. Es lo que se menciona con alfa ácidos. Los beta ácidos también aportan un amargor, pero algo más rudo, algo más no tan sutil. ¿Sale? Los beta ácidos se oxidan fácilmente, vienen como parte del lúpulo, pero para los cálculos solo nos pide la fórmula los alfa ácidos. ¿Sale? Y cada lote de cada cosecha de cada año y de cada fabricante pues tendrá un porcentaje variable. Hay un rango por cada tipo de alfa, de cada tipo de lúpulo, y dentro de ese rango muy probablemente se encuentre cada lote. ¿Sale? Entonces, para el cálculo necesitamos saber cuántos alfa ácidos tiene, el tipo de lúpulo que voy a utilizar. Aquí, por ejemplo, tengo foto de un SAS, de un Centennial, del mismo fabricante, y cada uno tiene cantidad de alfa ácidos distintos. El mismo fabricante nos puede decir a qué tipos o estilos de cerveza se recomiendan. ¿Sale? Te das cuenta, por ejemplo, este Centennial, American, estilos americanos como IPA, ACE o Wheat Ale. SAS, que fue uno que igual mencioné, estilos típicos, Pilsner, Lager, Lambic, o algunos estilos de Bélgica, porque obviamente las regiones pues, más de Europa, estilos donde se pueden introducir o donde se han introducido justo son estilos europeos. Centennial es un tipo de lúpulo americano. Recuerda que la cantidad de IBUs que requieres van acompañados de un perfil de agua específico. Cuando tú quieres una cerveza donde destaque la parte amarga, es una cerveza lupulada con un amargor por encima del promedio. ¿Qué promedio? Pues recuerden, en algunos videos lo platicábamos. Si tomáramos como ejemplo las cervezas comerciales, un promedio de amargor podría ser de 20 IBUs. 20 IBUs es el amargor que te aporta una cerveza comercial en promedio. Entonces, si tú quieres una cerveza de 40 IBUs, de 60, ya estamos hablando de un amargor mucho más fuerte, 2 o 3 veces más arriba del promedio. Y para que resalte tu amargor y sea un amargor fino, que no moleste, que al tomarse la cerveza no te quede como una garganta rasposa, porque a lo mejor es muy amargo, requieres un perfil de agua donde tengamos una mayor cantidad de sulfatos. Ya se había mencionado en lo del perfil de agua, entonces va de la mano, donde ahí, en la parte de amargor, está ligado también al perfil de agua que se utilice. ¿Sale? Otro factor que modifica, aparte, o sea, los IBUs, aparte de lo que es la cantidad de alfácidos, es la cantidad de lúpulo. Sin duda alguna, más lúpulo, mayor amargor va a aportar. Entonces, la cantidad, sin duda alguna, nos modifica los IBUs. El tipo, obviamente, de lúpulo, y de ello va a depender la cantidad de alfácidos que tiene. También el hecho de que sea pellet, que es lo más fácil de conseguir, o que sea un lúpulo fresco en flor, también nos modifica. Nos modifica un poco el aporte de IBUs que se brinda, pero también nos modifica los aromas. Regularmente un lúpulo que está en flores tiene aromas más frescos. Entonces, eso obviamente es una variable, y también pues la cantidad de amargor es ligeramente distinto si hablamos de un pellet o de una flor. Para ello hay unas tablas que yo voy a compartir ahorita que damos ejemplos de cálculos de ellos. Otro factor que modifican pues es el tiempo que dura el lúpulo a temperatura de ebullición. Yo puedo tener una onza de un lúpulo, no sé, que tiene 7% de alfácidos, pero me va a dar mayor amargor si lo dejo hirviendo 60 minutos que si lo dejo solo 30 minutos, o que si lo dejo 15. En 60 minutos va a tener una cantidad de amargor mucho más alta que si solo estuviera 30 o que si solo tuviera 15. Sin embargo, el que tiene 15 va a tener un perfil aromático más intenso que el que tuviera los 60 minutos. Juega un papel muy importante el tiempo. Entonces, a mayor tiempo, mayor amargor.
pero todos los aromas se pierden en la ebullición. Entonces, en esta diapositiva nos dice por qué el tiempo de hervor afecta en el amargor. Por todo lo que hemos venido platicando, los alfácidos que están presentes en el lúpulo son resinas, son aceites, son hidrofóbicos. Por hecho, esos aceites no se pueden disolver en agua. Entonces, con temperaturas altas, que son temperaturas de ebullición, la molécula se isomeriza. Hay un cambio a nivel molecular y se vuelve hidrofílica, es decir, ahora en lugar de ser algo que se desprende, así como si fuera agua y aceite, que las burbujas de aceite se van hacia arriba, por más que lo agitemos, nunca se puede mezclar el agua y el aceite. Así era al inicio, esos alfácidos. Después de ir de temperatura de ebullición, ahora se disuelven y ya no se ve ninguna separación de fases. Pero eso solo se logra cuando el lúpulo está bastante tiempo, o sea, entre más tiempo amargor, mayor cantidad de esos aceites se pueden convertir a algo hidrofílico, algo que se puede disolver. Por lo tanto, entre más tiempo de hervor, mayor será el porcentaje de moléculas que se isomerizan y por lo tanto mayor el amargor. Y esto nos impacta. El tiempo nos impacta en el cálculo de IBUs. Entonces recuerda muy importante, hay una especie de equilibrio. Se recomienda que cuando busquemos el amargor, se recomienda un mínimo de 30 minutos antes de finalizar el hervor. El hervor en promedio son 60 minutos. En la mayoría de procesos es lo recomendable, con 60 minutos de ebullición, en una ebullición activa, potente. Con ello, bueno, pues la etapa de ebullición queda cumplida. Entonces, mínimo 30 minutos. Es decir, empieza tu hervor, a los 30 minutos de hervor agregas el lúpulo. Para que cuando tenga 60 minutos, ese lúpulo ya haya estado 30 minutos ebulliendo. Y entonces esto nos puede dar un amargor característico, mínimo 30 minutos. Pero hasta esta etapa, el aroma pues se va a ir perdiendo. Incluso tú podrías dejarlo 60 minutos si quieres. Va a haber mayor cantidad de amargor, pero pues ahí todo el aroma se va a perder. Sin embargo, debe haber otra etapa. Una en la que no excedamos 15 minutos antes de finalizar el hervor para que esos aceites esenciales que nos dan aroma no se pierdan tanto y puedan quedarse en la receta final de la cerveza. Son dos etapas. Una donde mínimo haya 30 minutos que nos va a aportar amargor y otra adición de lúpulo donde máximo tengamos 15 minutos. Y son tiempos recomendables, porque de ahí nos podemos recorrer a más de 30, hablando de 45, 50 o 60, o a menos de 15, 10 o 5 minutos. Incluso la etapa de dry hop ya es algo en donde ni hay un tiempo de ebullición, simplemente se agrega el fermentador nada más para obtener aromas más frescos del lúpulo. Y en resumen, a mayor tiempo hirviendo, será mayor amargor, pero menos aroma. Los tipos de lúpulo con un mayor porcentaje de alfácidos son considerados como de amargor. Aquellos que tienen de 10, 15, 20% de alfácidos son más enfocados para dar amargor. Y aquellos que tienen de 10 a 8 a 5% de porcentaje de alfácidos son más destinados al aroma porque de entrada por la cantidad de alfácidos no aportan mucho amargor. Pero regularmente los que tienen menor cantidad de alfácidos tienen notas aromáticas mucho más intensas. Entonces, por eso juega ese papel. Y bueno, finalmente la fórmula. Espero que igual tengas la libertad y te acuerdes de que puedes poner pausa al video en el momento que tú quieras. Y bueno, puedas copiar esta fórmula que nos dice que para calcular la cantidad de IBUs se requiere de conocer el peso, el porcentaje de alfa ácidos que tenga el lúpulo el que estás calculando. Entonces, el peso tiene que ser en gramos. El porcentaje de alfa ácidos tiene que ser en decimal. Si tiene 10% de alfa ácidos, le vamos a poner 0.1. Esta U, que se llama aprovechamiento, es un valor que está en una tabla y que ahorita la voy a compartir. Dependiendo del tiempo que esté en ebullición, esta U va a cambiar. Me voy a adelantar un poquito para que se pueda ver. Aquí está el valor de U.
Si tiene de 0 a 10 minutos en ebullición, si fuera flor sería de 0.05, si fuera en pellet sería de 0.06. Si realmente lo dejamos 30 minutos, de 20 a 30, si fuera flor, le pondríamos en lugar de la U, le pondríamos 0.15, o si es en pellet sería 0.19. Entonces, el valor de la U depende del tiempo y de si es flor o pellet. Por eso es que hace un momento decía que es un factor que también influye en el cálculo y también en la calidad aromática, porque si es flor todavía tiene una intensidad aromática mucho más intensa y agradable, más fresca que si fueran los pellets. Tendría un perfil aromático similar, pero no con la misma intensidad y frescura, hablando de pellet comparado con la flor. Y también afecta el valor de la U, si nos damos cuenta. Entonces, la U depende mucho del tiempo, principalmente. ¿Cuánto tiempo estuvo en ebullición? El valor de 1000 es una constante. V es el volumen que se mide en litros. El volumen final en litros. Y tenemos un valor que se llama CRD, que es corrector de densidad. Este valor de CRD solo me afecta cuando yo tengo una densidad, antes de que empiece mi hervor, una densidad ligeramente alta. Entonces ahí debe haber una corrección. Cuando yo tengo densidades altas, antes de que empiece mi ebullición, puedo disolver una menor proporción de alfácidos. Entonces mi amargor puede ser ligeramente un poco menor, a diferencia de cervezas que no tienen tanta concentración ni de azúcar, ni de proteínas, en fin. Entonces esa pequeña corrección también es un cálculo que aquí se abrevia de la siguiente manera. Esta CRD depende de que si la densidad antes del hervor es menor a 1.050, el valor de CRD es equivalente a 1, e inclusive se puede quitar. Si tú tienes una densidad menor a 1.050 antes del hervor, este valor de CRD no se calcula porque es equivalente a 1, y aunque se colocara el 1, en mi operación no me afectaría el cálculo. Sin embargo, si la densidad antes del hervor es mayor a 1.050, entonces este valor de CRD, que es el corrector de densidad, vale 1.05. Y ahí ese cálculo sí ya modifica un poquito la cantidad de IBUs. Vamos a ver dos ejemplos y ahorita creo que va a quedar un poco más claro con estos ejemplos. Cada acción del lúpulo se cuantifica por separado y al finalizar se suma. Yo puedo agregar, esta también es una pregunta que muchas veces me han realizado. ¿Solo debo agregar un lúpulo? No, de hecho puedes agregar 2, 3, 4 los lúpulos o la cantidad de lúpulos que quieras. Todos juntos, depende lo que busques. Si realmente nada buscas amargor, no hay mucha necesidad de que agregues tantos lúpulos, agregas solo uno de amargor. Pero en realidad donde sí puedes jugar con el perfil aromático de diversos lúpulos es ya en la parte aromática. Entonces ya se tendrá que agregar al final, aportar muy poco de amargor, pero el juego aromático será muy rico si tienes una gran variedad, y pues obviamente pueden ser en diversas etapas. Agregar uno a los 10 minutos antes de finalizar, uno a los 5, uno a los 15 antes, o todos en un mismo momento. En fin, ahí es donde puedes tú agregar la cantidad de lúpulos que quieras, en las cantidades y en los tiempos que tú quieras, entendiendo cómo cada uno de ellos va a jugar su papel de aroma y de amargor, y entendiendo que cada uno se va a calcular por separado y después se sumarían los IBUs finales. Esta fórmula es para calcular los IBUs conociendo la cantidad de lúpulo que vas a agregar. Y si la despejáramos, que comparto cómo sería, si tú ya realmente lo que quieres es llegar a unos IBUs que tú ya conoces, si tú dices yo quiero 30 IBUs de amargor al agregarlos en los primeros 30 minutos de tal lúpulo. Entonces, si tú ya realmente sabes cuántos IBUs y lo que necesitas saber es entonces cuántos necesito agregar de peso, esta fórmula se convierte de esta manera. Ese porcentaje o ese cálculo de IBUs multiplicado por el volumen en litros, por el corrector de densidad si es que aplicara, si es que es mayor a 1.050, porque si fuera menor, incluso se puede cancelar este valor. Y todo esto dividido entre la multiplicación del porcentaje de alfácidos de acuerdo al lúpulo que estoy agregando. Recuerda que cada tipo de lúpulo tiene un porcentaje diferente. Dependiendo del tiempo, la U va a cambiar y el valor de 1000, que es una constante. Entonces, esto ya es el despeje por si tú en mente ya tienes los IBUs a los que quieres llegar. Y la fórmula anterior en realidad es porque tú lo que tienes es la cantidad que quieres agregar y ver cuántos IBUs o a cuántos IBUs corresponde. Y a partir de ahí tú puedes ir jugando en realidad con
con las cantidades teóricas, después ya corroborarlo pues físicamente ya o en la práctica al probar obviamente la cerveza. Lo que te mencionaba, el valor de U, depende de esta tabla. Entonces aquí igual podrías tomar captura de pantalla. Y también la parte de corrección de densidad que te menciono, influye, pues obviamente al medir la densidad antes del hervor, y solo toma un valor importante si es mayor a 1.050. Cuando son menores, densidades menores, ese valor es imperceptible porque en realidad toma un valor de 1 y aunque lo pongamos en la fórmula no nos afecta el cálculo. Vamos a ver, como te menciono, pues las formas de calcular con diversos ejemplos. Este método, esta fórmula es el método de Daniels. Hay varias fórmulas, todas tienen una pequeña variable, principalmente en estas tablitas, porque pues son de, digámoslo así, de cerveceros que han hecho experimentos y nos han proporcionado tablitas parecidas a esta. Fórmulas similares, con alguna variable, pero que al final, sea un método de cálculo u otro, nos van a dar porcentajes muy parecidos. Porcentajes, cálculos de IBU muy parecidos. Cada fórmula va a tener su variante y eso nos va a dar un cálculo ligeramente diferente. Aunque sea la misma cerveza, si lo hago por otro método, posiblemente me haga una pequeña variación en el cálculo de IBUs finales. Sin embargo, esta fórmula es muy sencilla. Tú la podrías transcribir, tenerla a la mano o depositarla en una hoja de Excel o lo que te he platicado en algún software rápido ahí puede ser el cálculo, pero que sepas obviamente de dónde salen esos valores. Entonces, mira, vamos a hacer un ejemplo rápido para que puedas ver cómo se aplica la fórmula. Si yo agregara dos tipos de lúpulo con las distintas características que tienen aquí, va a ser un lote de 20 litros finales y que su densidad antes de hervor es de 1.048. Con esta densidad yo no necesito corregir. La corrección de densidad no se ocupa. Entonces a esta cerveza se le agregan 30 gramos de un lúpulo citra, que tiene un 12% de alfácidos, y se va a agregar por 40 minutos. Entonces 40 minutos va a estar hirviendo. Luego dice, se adicionan luego 20 gramos de lúpulo Liberty. Este solo tiene 4%. Entonces este va a ir destinado al aroma, por eso solo van a estar 10 minutos antes de terminarlo. Recuerda que el tiempo, ya sea 40 minutos o 10 minutos, se cuenta minutos antes de finalizar el hervor. ¿Sale? Y bueno, bajo esas características, si yo agrego 30 gramos de lúpulo citra, que tiene 12%, pues aquí están 30 gramos por 12% de alfácidos, y este valor de la U lo tomo de aquí. Si son 40 minutos, aplica justo aquí donde dice 30-45, y como es en pellet, bueno, tal vez no sé si se menciona en el ejemplo, pero bueno, considero que es pellet, que es lo más comercial, el valor de U es de 0.24. Entonces, esta cantidad de IBUs, con una densidad menor a 1.050, que no necesita entonces corrección, por eso aquí ya no se colocó ese valor, nos dan 43 IBUs. Sería la cantidad aproximada para una Pale Ale, por ejemplo, una American Pale Ale, una IPA ligera, digamos, también. Y los 20 gramos de lúpulo Liberty, que tiene 4% y que solo se agregaron 10 minutos, desde 0 a 10, este 10, aunque está en el límite de primera y segunda fila, en realidad lo tomo como la primera fila. Ya si me dijeran que son 10.5 minutos, ya se toma la siguiente. O ya si son 11, obviamente se toma la siguiente fila. Entonces, con 10 minutos sería 0.06 en el valor de la U. Y siendo así, bueno, pues cada uno de ellos, el Citra y el Liberty, agregan o se adicionan en esta proporción de IBUs. Y si la sumara, pues yo podría decir que con esa receta estoy agregando 45.6 IBUs. Como te menciono, comparado con una cerveza comercial que probablemente pueda tener 20 IBUs, tendría ligeramente un poco más del doble de amargor. Así podremos visualizarla. Y bueno, podría ser sin duda a lo mejor la cantidad de amargor que pueda tener una American Pale Ale.
Ahora, ¿qué pasaría si es la misma adición de lúpulos, pero ahora hablando de una cerveza que de densidad antes del hervor tiene 1.056? Entonces estamos hablando que hay una pequeña variación, ya aumenta el 1.050. Entonces aquí es los mismos cálculos, pero ahora te das cuenta, ya mi corrección de densidad, por ser mayor a 1.050, aquí ya cumple un valor de 1.05. Entonces, la fórmula anterior no lo tenía porque era menor a 1.050. Aquí lo mencioné. Pero en el otro ejemplo, el hecho de que ya tenga una densidad mayor me implica hacer este cálculo. Es decir, simplemente multiplicar en la parte del denominador por 1.05. Y esto me da una cantidad de IBUs ligeramente menor. Teniendo una mayor densidad, los IBUs son 41.14 para el lúpulo Citra, que todas las condiciones fueron las mismas al ejemplo anterior, y 2.29 para el lúpulo Liberty. Y sumados me dan 43.43 IBUs. Si comparo con el ejemplo anterior, de 45.6 estoy bajando 2 IBUs que podrían ser imperceptibles. A lo mejor hablar de 2 IBUs puede que no haya un cambio tan radical al momento de probar la cerveza, ¿vale? Pero sin embargo, bueno, pues es una intensidad ligeramente menor por el simple hecho de ser una densidad un poco más alta. Entonces, así funcionaría. Dependemos de la formulita, de la tablita, y tú tendrías que tenerla tal vez impresa, si es que hace los cálculos manuales. O en su defecto, tener una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo donde tú solo pongas los valores y solito te dé ya los cálculos de estas fórmulas. O tener un pequeño programa que nos ayude justo a estos cálculos. ¿Sale? Mira, pues obviamente el lúpulo Citra tendrá un aroma muy tenue, muy ligero, porque pues todo el perfil aromático se escapó al decir que fueron 40 minutos en etapa de hervor. El aroma que se va realmente a rescatar es lo que aporte el lúpulo Liberty. El perfil aromático de Liberty es el que realmente se rescataría al final de nuestro, pues al tener ya la cerveza en boca, estarla probando. Es aquí más o menos una pequeña referencia. Ya en algunos otros videos hemos visto referencias, y sin duda alguna la mejor es irnos directamente a la guía y ir leyendo cada estilo y con qué cantidad de IBUs se puede fabricar. Un American Light Lager puede tener 10 IBUs, o sea, casi nada de amargor. Una Blonde Ale, 20 IBUs. Una Blonde Ale es una cerveza sutil, incluso ligeramente dulce. Una Iris Red Ale, 25 IBUs. Iris Stout, 30 IBUs. American Pale Ale, ya 40, lo que te mencionaba, ya 40 IBUs. Estamos hablando ya de el perfil aromático de una American Pale Ale, que es el doble de cualquier comercial. Triple, una Indian Pale Ale de 60 IBUs. Una doble IPA de 100. Estamos hablando de una intensidad de amargor ya extrema. Y bueno, obviamente aquí ya en intensidades de IBUs altos, siempre la recomendación será un perfil de agua que tenga un buen aporte de sulfatos. ¿Vale? Recuerda que una cerveza comercial regularmente tiene 20 IBUs. Entre 10 y 20 IBUs es el amargor de una cerveza comercial, el amargor característico. Para que eso lo tengamos como referencia. Y algo muy importante. Si tú tienes en mente una cantidad de IBUs, si tú dices, yo quiero que mi cerveza tenga 20 IBUs, esos 20 IBUs los puedes tener con diferentes combinaciones. Puedes tener con cualquier lúpulo, tú podrías tener 20 IBUs o más. ¿Qué va a cambiar? Pues depende del tipo de lúpulo, va a tener una cantidad de alfácidos distinta. Así que para ajustarte a 20 IBUs o le modificas más o menos cantidad, o más o menos tiempo de hervor. Te voy a dar aquí ejemplos. Para un aproximado a 20 IBUs, todos estos están aproximados. 19.95, 19.98, 19.95. Realmente, si lo redondeáramos, podríamos decir que son 20 IBUs, cualquiera de estos ejemplos. En el primer ejemplo fueron 30 gramos de un lúpulo que tiene 7% de alfácidos a 30 minutos.
con la tasa de aprovechamiento y de acuerdo a la tablita, en 30 minutos, con 30 gramos de un lúpulo que tiene 7%, podría tener 22. Pero ¿qué pasa si en realidad yo quiero otro lúpulo distinto? Tal vez por el perfil aromático. Bueno, entonces, si tuviera 3.7% de alfácidos, necesito mayor cantidad y posiblemente también mayor tiempo, porque los alfácidos son mucho más bajos. A lo mejor yo quiero tener cierto lúpulo porque es el que caracteriza el estilo, entonces me tengo que ajustar a que si tiene menor porcentaje de alfácidos, pues tengo que agregar más o más tiempo, hirviendo. Y de todas maneras llego al mismo amargor, pero obviamente en los dos ejemplos mencionados tendrán un perfil aromático distinto y sería una cerveza distinta cada una por el perfil aromático, aunque el amargor sea el mismo. Otro ejemplo más es ahora un lúpulo que tiene 13.3% de alfácidos. Aquí pues yo puedo obviamente ahora agregar menor cantidad e incluso menor tiempo de hervor, porque ahora lo que tiene es mayor alfácidos y el perfil aromático será muy distinto también. Y aún así estos son solo 3 ejemplos y podría modificar, no sé, por ejemplo, para 20 IBUs con el mismo lúpulo de 13.3, pues puedo darle más tiempo de hervor y menor cantidad. Mayor cantidad y menor tiempo de hervor. Y los perfiles aromáticos y las intensidades aromáticas serán muy distintas con cada variable. Y será, por obvias razones, una cerveza distinta. Tan solo por el lúpulo. Entonces, ojalá y esto te haya ayudado. Son estos los factores que afectan. Tipo de lúpulo, que de la mano va ligada con el perfil aromático y el porcentaje de alfácidos. ¿Qué me afecta? La cantidad, obviamente, el tiempo de hervor. Y pues bueno, principalmente eso. Y si mi receta tiene mayor o menor densidad inicial o densidad antes del hervor, para ver si se necesita aquí modificar este valor, que es la corrección de densidad. La densidad de hervor, para ver si hay corrección o no. Espero te hayan servido estos ejemplos. Vamos a ver muchos más en la clase en vivo con el profesor. Vamos a ver varios ejemplos cuando estemos haciendo las recetas. Y pues bueno, la fórmula es muy sencilla. No es necesario que te la aprendas de memoria, pero sí que la tengas a la mano para que lo puedas hacer cuando estés diseñando tu receta, o en su defecto solo entenderla, cómo funciona, qué factores influyen, para que en realidad tú puedas jugar con ello cuando ya diseñes tu receta, aunque sea en un software. Que realmente es lo recomendable, que no perdamos tanto tiempo haciendo cálculos, que solo entendamos qué le influye, para que justo eso sea lo que le modifiquemos a nuestro software. Y pues bueno, por el momento, hablando de lúpulo sería todo, y nos veremos en el siguiente tema.